Hola, mi nombre es Samantha Jaramillo Monreal y hoy me encuentro junto a Montserrat Molina Quiñones, Damari Muñoz Jiménez, a Yuritza Santiago Feliciano y Celeste Soto Mendoza para hablarles un poco sobre diagramas de dispersión y diagramas de proceso. Esto como parte de nuestra asignatura de control estadístico. Bueno, me gustaría comenzar por explicarles un poco sobre lo que son diagramas de dispersión. Estos se usan para trazar puntos de datos en un eje vertical y un horizontal, encontrados entre sí, obviamente, mediante los que se trata de mostrar cuánto afecta una variable a otra. Dentro de los diagramas de dispersión existen varios tipos de los mismos. El positivo, que los valores aumentan juntos. El negativo, que mientras un valor disminuye, el otro aumenta. El nulo, que no hay una correlación entre una variable y otra o un eje y otro. El lineal, exponencial y en forma de U. Bueno, aquí puse como una pequeña disertación de cómo hacer un diagrama de dispersión. Primero, se tiene que determinar una situación. Voy a ponerles como un ejemplo, la producción de vino. Y dentro de ella se tienen que determinar variables a estudiar. Por ejemplo, podría ser cuántas botellas se producen en X y el tiempo en el que se producen en Y. Como tercer paso, consiste en recolectar los datos de las variables dependientes de X y Y. Después se ubicarán los valores en el eje y finalmente hay que determinar el coeficiente de relación entre las variables, que este coeficiente busca describir la relación entre las propias variables. Y bueno, en la parte izquierda les coloqué una especie de diagramas de cómo se verían estas correlaciones en el diagrama. Cuando la R es igual a 1, se dice que es una correlación positiva perfecta. Cuando es igual a 0, la correlación es nula. Y cuando es menos que 1, es correlación negativa perfecta. Sobre el diagrama de proceso, bueno, es la representación gráfica de todas las actividades que suceden en un proceso. Esta va a mostrar la trayectoria de un producto, procedimiento, proceso y se va a señalar conforme el símbolo que le corresponda. En este caso, el círculo va a representar a la operación, un cuadrado a la inspección, una flecha a transporte, el triángulo invertido almacenaje y bueno, ese símbolo es espera o demora. Además también va a incluir las distancias recorridas, cantidades consideradas y tiempos requeridos. Pues, les voy a explicar en qué dice cada símbolo, qué significa. Operación va a ser cuando se modifican las características físicas o químicas de un objeto o cuando se monta o desmonta de otro o se dispone para la actividad siguiente. La inspección va a ser cuando se va a examinar un objeto para su identificación y se va a comprobar la cantidad o calidad de sus propiedades. El transporte va a ser cuando se va a trasladar de un lugar a otro, a excepción de los casos en que el movimiento forme parte de la misma operación o se origine por parte de los trabajadores. El almacenaje, cuando un objeto va a ser guardado o protegido de traslados no autorizados o que no estaban contemplados. Y la espera o demora, pues cuando las condiciones no van a permitir la ejecución de la siguiente actividad prevista, se puede decir que va a existir una demora o se tiene que esperar para el siguiente proceso. Siguiente. Bueno, aquí va a ser es un tipo de diagrama, es el diagrama de proceso de la operación. En este diagrama se va a mostrar la trayectoria del producto y a ser la manera gráfica de diagramar al operario. En este se van a registrar los movimientos que hace la persona del equipo y o maquinaria y se van a registrar las operaciones o actividades que se va a llevar a cabo en el equipo. Y también se puede diagramar el material, donde se van a registrar las operaciones o actividades y cómo se va a manipular y tratar el material. En este caso es un ejemplo de la elaboración de un cinturón para dama, donde como dijimos, la flecha va a indicar el transporte, que esto nos indica que se va a transportar hacia la operación, o sea que en este caso van a hacer todo el proceso que se va a hacer de coser el cinturón, etcétera. Y bueno, el cuadrado aquí va a ser la inspección, que es donde se van a detener a revisar
cómo es que está llevado a cabo cómo está siendo llevado a cabo este proceso. Y bueno, en la siguiente, este es un diagrama de proceso de la operación. Perdón, de proceso de recorrido. Este va a presentar un cuadro de manera general en cómo van a suceder las cosas, tomando en cuenta las principales operaciones e inspecciones. En este caso solo se va a representar con el cuadrado y con el círculo, y en este se va a, bueno, debe de contener qué es lo que se va a hacer, cuándo se va a hacer, dónde, el lugar, el trabajador, o sea, quién lo va a hacer, quién es el responsable. Y se va a iniciar el diagrama en una línea que esté del lado derecho, tomando como base esta línea como componente principal, y a la derecha de cada símbolo se va a colocar una descripción breve y se van a adicionar los componentes secundarios de derecha a izquierda. Y bueno, como podemos ver en este diagrama, se puede ver de manera clara cómo se va a ensamblar un producto, y en el momento en que se ensamblan las distintas partes, y su utilidad pues va a ser facilitar la operación o ensamblar de manera más sencilla, o cambiar el diseño del producto, etcétera. Ok, ahora hablando de otro tipo de diagrama, está el de flujo. Este va a ser, al igual que el anterior, una representación gráfica que va a desglosar o va a detallar un proceso o una actividad que se desarrolla en una empresa industrial, o puede ser también un servicio, o la desglosación de los departamentos, las operaciones de cada uno de ellos. Ahora, tiene como objetivos dar a entender las fases de cualquier proceso de funcionamiento, es decir, detallar las etapas, y esto nos va a permitir estudiarlo, comprenderlo y así también conocer clientes y operadores. Al momento de que nosotros entramos en materia y detallamos un proceso, podemos ir reconociendo fallas en este proceso. Entonces, al momento de reconocerlas, podemos disminuirlas. Es decir, ya sé en qué puede haber un error, entonces hago un plan de acción para quitar ese error o disminuir los errores que existan. Ahora bien, también nos ayuda o tiene como objetivo distribuir las actividades y responsabilidades de manera equitativa. Es decir, en un diagrama de proceso puede haber diferentes áreas que están relacionadas entre sí, sin embargo, puede ser que haya una inequitatividad en la distribución de las actividades. Entonces, un diagrama de flujo también nos va a ayudar a distribuir estas actividades entre todos de manera equitativa. A la derecha incluyo un ejemplo de un diagrama de proceso de flujo. Siguiente, por favor. Ok, ahora les presento un cuadro que nos incluye los símbolos que puede tener este diagrama de flujo. Y primero vamos a tener las terminales, que son un símbolo como un ovalito, y esto ya sea nos indica el inicio o el final de este proceso. Ahora bien, incluye también las decisiones, que es un rombo, y también se puede nombrar como bifurcaciones. En este punto va a haber decisiones en nuestro proceso que necesitan una respuesta. Puede ser sí o puede ser no. Les voy a dar el ejemplo. Si estamos haciendo el diagrama de flujo para la planeación de una boda, puede hacer que una decisión o una bifurcación incluya la pregunta: la boda va a ser religiosa. Entonces, si la respuesta es sí, el proceso va a ser ahora dirigido a la búsqueda de una iglesia. Si la respuesta es que no, el diagrama va a estar dirigido hacia la búsqueda de una organización que nos permita realizar una boda legal. Al final de cuentas, cualquiera de estas dos respuestas nos va a unir a un punto en común que va a permitir el flujo de todo el proceso. Ahora bien, también incluyo también los multidocumentos o los documentos que son cartas o documentos específicos que se tienen que llevar a cabo en un proceso. Otro ejemplo es que si en una elaboración de vino se tienen que hacer inspecciones sanitarias, incluyo en este diagrama de proceso la evaluación por los sanitarios responsables o este tipo de situaciones que tienen que ser avaladas en cartas o en oficios. Ahora bien, también un conector de proceso, que es la conexión o enlace con otra etapa o con otro proceso en el que se continúa el diagrama
de flujo o bien un subproceso. En la base de datos se emplea para representar la grabación de estos mismos, de los datos. La actividad, simbolizada por un rectángulo, nos representa precisamente esa actividad que se está llevando a cabo en ese proceso, cada etapa. La inspección y firma es aplicada en aquellas acciones que se requieren una supervisión, así como lo mencionaba en los multidocumentos. Podemos integrar, no sé, una posición gerencial o un líder de un área específica. Un triángulo invertido nos hace la referencia a un archivo que utiliza para reflejar la acción de un documento o un expediente que se lleva a cabo. Y por último, y no menos importante, es la línea de flujo, que nos va a indicar el sentido de este proceso, en qué dirección se lleva a cabo. Siguiente, por favor. Ahora bien, cómo elaborar un flujograma, que también se les llama así, flujograma. Y en primer lugar, considero muy importante que es definir el grado de detalle. Al momento de tú detallar un diagrama de flujo demasiado, corres el riesgo de que también se pueda confundir o hacer tan detallado que confundas al lector o a otras personas que no están tan involucradas con el proceso, pero que conozcan muy poco, pueden confundirse. Ahora también es necesario ver hacia qué va a estar dirigido, ¿no? Si es para una persona muy o un líder de este proceso, claramente el diagrama tiene que estar muy detallado, ¿no? Ahora bien, en nombrar el proceso, vamos a responder una pregunta que es ¿en qué consiste? Entonces nos va a ayudar a relacionar también con otros procesos. Si al momento de que yo saber en qué consiste un proceso, sé que este proceso no es de otro, que puede ser similar o puede ser relacionado, pero puedo definirlo o dividirlo. Ahora bien, también existe la delimitación, que es dejar muy en claro o definir el inicio y el final de un proceso. Esto se hace porque a veces, o en comunes ocasiones, el final de un proceso es el inicio de otro. Entonces, al marcar muy bien el inicio y final, podemos no extendernos o entrar en otras áreas que no corresponde o no es muy importante mencionar. También incluye el desarrollo de la secuencia, que es decir, como tal, indicar las actividades, decisiones o bien bifurcaciones, y también incluir los indicadores, que esto nos va a ayudar a evaluar la eficacia y la eficiencia de nuestro proceso. Esto va a estar evaluado va a estar relacionado con dos indicadores. El primero es el indicador de percepción, que nos dice cómo es que el cliente ve estos resultados, y el otro es el indicador de rendimiento, que nos ayuda a evaluar las desviaciones o las posibles consecuencias negativas que puede tener nuestro producto en un mal proceso. Ambos están definidos o están relacionados con el tiempo de ciclo, que es el tiempo de inicio y final de una actividad completa, y el tiempo de proceso, que nos hace referencia al tiempo neto para cada actividad en caso de que no se tuvieran pausas. También existen los elementos esenciales, que considero que pues por ninguna situación pueden faltar, que obviamente son los símbolos del equipo que hacen esencial a este flujo. Las líneas de flujo que ya mencionaba, que nos indican las corrientes o la dirección del proceso. El número de equipos, si es que hay maquinaria o equipos, es indispensable enumerarlos, y la misma lista de los mismos, así como la designación de los servicios, o también la indicación de la presión y temperaturas en las líneas de proceso que lo ameriten o que lo lleven a cabo, así también como una tabla de balance que esté en armonía con las líneas de flujo, que tenga relación con lo que se está hablando en el proceso. Otro diagrama que es muy importante dentro de la organización de un proceso es el diagrama PEPSU. Por sus siglas en español nos representa al proveedor, las entradas, el proceso, las salidas y el usuario. Este diagrama nos representa un mapa de primer nivel del proceso y nos representa la relación que va con los proveedores, las entradas, las salidas y los usuarios. También se le conoce como diagrama SIPOC por sus siglas en inglés: Suppliers, Inputs, Process, Output y Customers. Ok, primero vamos a comenzar. ¿Quién es un proveedor? El proveedor es el personal que proporciona la materia que se trabajará durante el proceso. Las entradas es el material, la información, etcétera, que se va a trabajar durante el proceso. El proceso como tal
son las actividades y movimientos que se van a llevar a cabo para convertir las entradas en salidas. Las salidas son los resultados obtenidos dentro del proceso. Y por último, el usuario es la persona a la cual va dirigida el producto, perdón. En la siguiente diapositiva coloqué un ejemplo de cómo podríamos demostrar el diagrama PEPSU en la producción de vino. El proveedor, en este caso, sería el cosechador de uvas, el que nos va a proveer la uva. La entrada sería la uva como tal, como materia prima, y el proceso es donde se va a llevar a cabo la fermentación y el añejado del vino. Las salidas va a ser la obtención del producto, como les mencioné. En este caso será vino tinto o blanco respecto a lo que se haya llevado a cabo durante el proceso, y el usuario es el comprador interesado de este producto, que es el vino. Como último diagrama tenemos el mapeo de procesos. Este es un diagrama de flujo de procesos que se detalla de acuerdo con el objetivo. Este mapeo consta en detalles de documentos que identifican y representan todas las entradas y salidas de un proceso. Su objetivo principal es realizar un diagrama de flujo más apegado a la realidad, donde se especifican actividades que efectivamente se realizan durante el proceso, como actividades principales, inspecciones, esperas, transporte y reproceso. Para realizar un mapeo de procesos necesitamos identificar principales variables de salida y de entrada en cada etapa del proceso. Además, los pasos que se agregan y los que no se agregan para que le den valor o no al proceso. Como siguiente punto es el listar y clasificar la entrada clave de entrada del proceso. Y por último, añadir las especificaciones de las operaciones actuales, el objetivo del proceso para indicar entradas y salidas controladas. En la siguiente diapositiva también encontramos mapeo de procesos como un diagrama de proceso alto y un diagrama de proceso micro. Este diagrama de proceso alto no se entra en detalles, de lo que se trata es que tener una visión más amplia del proceso sin entrar en detalles. Y el diagrama de proceso micro, en este sí se entran en detalles. Es posible analizar de una manera minuciosa una parte del proceso o quizás que se especifiquen uno o varios detalles. En la siguiente diapositiva les muestro un ejemplo de un mapeo de procesos que es para la preparación de la colocación de anestesia en un paciente. Primero tenemos como la programación de la cirugía, preparación previos, es decir, si vamos a utilizar algunos materiales es donde se preparan antes, y la preparación del paciente. En la aplicación del sedante, aquí es donde se va a especificar, donde va a entrar más en detalle este proceso de mapeo, donde entran los monitoreos de signos vitales, la anestesia local, es decir, si la anestesia será colocada en solo una parte del cuerpo o será para todo el cuerpo, y la colocación del paciente, además aplicar la anestesia y mantener el oxígeno y la ventilación. Seguimos por la endoscopía y la recuperación del paciente. Bueno, finalmente, como parte de nuestras conclusiones, creo que como equipo y como grupo llegamos a la conclusión final de que es importante el uso de diagramas para la esquematización de cierta información y el entendimiento de esta de forma más fácil. Finalmente, nos gustaría presentarles algunas de nuestras referencias y el material que usamos de apoyo. Gracias.